En las sombras de la historia, entre los callejones oscuros de la Sevilla del siglo XV, surgió una organización secreta que sembraría las semillas de lo que hoy conocemos como la mafia. Este es el relato de la Garduña, una sociedad envuelta en misterio, crimen y poder, y su conexión con las mafias modernas. Sevilla, una ciudad de contrastes, donde la luz del sol andaluz se mezclaba con las sombras de sus estrechas callejuelas. En esta tierra de comerciantes y aventureros, la Garduña encontró su hogar, una hermandad que, según cuentan las crónicas, nació en los tiempos turbulentos de la Inquisición española. Pero ¿qué sabemos realmente de esta misteriosa organización? Los documentos históricos nos hablan de una estructura jerárquica compleja, similar a las organizaciones criminales modernas. En su cúspide, el hermano mayor dirigía las operaciones con mano firme, rodeado de consejeros y ejecutores leales. La Garduña no era una simple banda de ladrones. Sus miembros seguían un estricto código de honor, realizaban rituales de iniciación y mantenían una red de contactos que se extendía por toda la península ibérica. Comerciantes, nobles e incluso algunos miembros del clero formaban parte de esta red de influencias. Según los expertos en historia medieval, la Garduña operaba en las sombras de la sociedad española, pero su influencia llegaba hasta los más altos círculos del poder. Sus métodos y estructura organizativa sentaron las bases de lo que siglos después se convertiría en el crimen organizado moderno. Lo fascinante de la Garduña es cómo logró mantener su poder durante siglos. Sus miembros se mezclaban con la sociedad respetable, ocultando sus actividades tras fachadas de negocios legítimos. Una práctica que las organizaciones criminales continúan utilizando hasta nuestros días. Los registros históricos sugieren que la Garduña no solo operaba en España, sino que extendió sus tentáculos por Europa y las colonias americanas. Su legado puede verse reflejado en las estructuras y métodos de las organizaciones criminales que surgirían siglos después. Pero más allá de su aspecto criminal, la Garduña representa un fascinante capítulo de la historia española. Su existencia nos habla de una época de cambios profundos, donde el poder y la influencia se movían en las sombras, lejos de los ojos del pueblo común. Esta historia nos recuerda la importancia de estudiar nuestro pasado para entender mejor nuestro presente. Las estructuras de poder y las organizaciones secretas han existido siempre, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo sus esencias. ¿Pero qué sabemos realmente sobre esta misteriosa hermandad? Las leyendas nos hablan de una sociedad secreta que surgió durante la época de la Inquisición, operando en las sombras de la España medieval. Sus miembros, según cuentan, desarrollaron un elaborado sistema de códigos y jerarquías que les permitía mantener el orden dentro de su organización. Como nos explica el doctor Manuel Sánchez, especialista en historia medieval, la Garduña representa uno de los primeros ejemplos documentados de crimen organizado en Europa. Aunque las evidencias históricas son limitadas, los archivos sugieren la existencia de una red estructurada que operaba en las principales ciudades españolas. Lo fascinante de la Garduña es cómo logró infiltrarse en diferentes niveles de la sociedad. Desde comerciantes hasta nobles, se dice que la organización tejió una red de contactos que le permitía operar con cierta impunidad. Mantenían una fachada respetable mientras conducían sus actividades en secreto. Pero quizás lo más interesante es su posible influencia en otras organizaciones similares en Europa. Algunos estudiosos han señalado sorprendentes similitudes entre la Garduña y grupos que surgieron posteriormente en Italia. Como señala el profesor Antonio Ferrara, criminólogo, encontramos patrones organizativos muy similares en diferentes grupos del Mediterráneo. La estructura jerárquica y los códigos de conducta muestran paralelismos notables.
Lo que hace única a la Garduña es su capacidad de adaptación. En una época de grandes cambios sociales y políticos, esta organización supo evolucionar y mantener su influencia, aunque siempre desde las sombras. Es importante mencionar que este video busca explorar un fenómeno histórico desde una perspectiva académica, sin glorificar actividades ilegales. La historia de la Garduña nos ayuda a entender mejor cómo las organizaciones clandestinas han evolucionado a lo largo del tiempo. Esta es una historia fascinante que ha perdurado a través de los siglos. Una leyenda que nos transporta a la España del siglo XV, donde todo comenzó con tres misteriosos caballeros. Imaginaros por un momento la España medieval, donde tres nobles caballeros, Oso, Mastroso y Carcañoso, se vieron obligados a abandonar su tierra natal. ¿Pero qué los llevó a emprender este viaje que cambiaría la historia de Italia para siempre? La historia cuenta que estos tres caballeros, unidos por el destino y las circunstancias, cruzaron el Mediterráneo en busca de nuevos horizontes. No eran simples viajeros. Cada uno llevaba consigo conocimientos, tradiciones y un código de honor que, aunque controversial, sentaría las bases de algo mucho más grande. Al llegar a Italia, cada uno eligió un territorio diferente. Oso se estableció en la misteriosa Sicilia, donde las antiguas tradiciones y el honor familiar eran sagrados. Aquí, según la leyenda, fundó la Cosa Nostra, una organización que se convertiría en sinónimo de la vida siciliana. Mastroso, por su parte, encontró su destino en la agreste Calabria. En estas tierras montañosas y orgullosas, estableció la 'Ndrangheta, una estructura basada en lazos familiares tan fuertes como las rocas de sus montañas. Y finalmente, Carcañoso llegó a la vibrante Nápoles, donde las calles bulliciosas y el espíritu indomable de sus habitantes fueron el escenario perfecto para el nacimiento de la camorra. Es importante destacar que esta historia, aunque cautivadora, pertenece más al reino de la leyenda que al de la historia documentada. Sin embargo, su persistencia en la memoria colectiva nos habla de la necesidad humana de encontrar orígenes épicos para explicar realidades complejas. Lo fascinante de esta leyenda no es solo su contenido, sino cómo ha sobrevivido al paso del tiempo, transmitiéndose de generación en generación. Es un recordatorio de cómo las historias pueden moldear nuestra comprensión del mundo, incluso cuando sabemos que pueden ser más ficción que realidad. Esta narrativa nos muestra cómo las tradiciones orales y las leyendas pueden convertirse en parte fundamental de la identidad cultural de una región, incluso cuando tratan temas controversiales. Es un testimonio del poder de las historias para capturar la imaginación y perdurar en el tiempo. Pero más allá de la leyenda, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo las sociedades crean sus propios mitos para explicar sus orígenes y justificar sus estructuras sociales. Nos muestra cómo la línea entre la historia y la leyenda puede ser tan delgada como fascinante. Exploraremos ahora cómo las organizaciones tradicionales han evolucionado hasta convertirse en lo que son hoy. Les hablaré de una historia que comenzó en las calles empedradas de Sicilia y se extendió hasta las brillantes avenidas de Nueva York. Imaginen las antiguas calles de Palermo donde todo comenzó. En aquellos tiempos, estas organizaciones nacieron como grupos de protección local, defendiendo los intereses de sus comunidades en una época donde el Estado apenas tenía presencia. Los uomini d'onore, como se les conocía, establecieron un código de conducta estricto basado en el honor y la lealtad. Con el paso de los años, estas estructuras se adaptaron a los cambios sociales y económicos. Durante la época de la industrialización, expandieron sus operaciones hacia actividades empresariales legítimas,
como la construcción y el comercio. La migración masiva hacia América del Norte abrió nuevos horizontes, llevando consigo tradiciones y costumbres ancestrales. En las calles de Nueva York de los años 20, estas organizaciones encontraron nuevas oportunidades. La era de la prohibición transformó el panorama, y muchos se dedicaron a gestionar negocios como restaurantes y clubes sociales. La adaptabilidad fue su mayor fortaleza, transformándose de grupos locales a redes empresariales sofisticadas. Llegando a tiempos más recientes, la globalización ha traído nuevos desafíos y oportunidades. Las tecnologías modernas y los mercados internacionales han obligado a estas organizaciones a evolucionar una vez más. Hoy en día, muchas se han reconvertido en empresas legítimas, contribuyendo al desarrollo económico de sus comunidades. Es fascinante observar cómo las tradiciones centenarias se han adaptado al mundo moderno. Desde las antiguas costumbres sicilianas hasta las prácticas empresariales contemporáneas, esta evolución refleja la capacidad de adaptación y supervivencia de las estructuras sociales tradicionales. La lección más valiosa que podemos extraer es cómo las organizaciones pueden transformarse positivamente, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder sus valores fundamentales de honor, respeto y lealtad. Es un testimonio de cómo las tradiciones pueden evolucionar de manera constructiva. Entre las páginas amarillentas de antiguos manuscritos y los susurros de generaciones pasadas, la historia de la Garduña ha perdurado como un enigma fascinante. Los documentos históricos son como piezas dispersas de un rompecabezas que nos invitan a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Imaginen conmigo los archivos polvorientos de Sevilla, donde reposan testimonios que mencionan a esta misteriosa hermandad. Algunos historiadores aseguran su existencia desde el siglo XV, mientras otros la consideran una elaborada historia urbana que capturó la imaginación popular. El doctor Manuel Fernández, reconocido antropólogo cultural, nos comparte: la Garduña representa más que una simple organización. Es un símbolo del poder en las sombras, una manifestación de cómo las sociedades procesan sus miedos y fascinaciones con lo oculto. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Los registros históricos nos muestran que, real o no, la Garduña ha dejado una huella indeleble en la cultura española. Su estructura jerárquica y códigos de conducta han sido objeto de estudio por investigadores de todo el mundo. Lo más fascinante es cómo este legado continúa influyendo en nuestra comprensión del orden social. Las estructuras que se le atribuyen a la Garduña encuentran eco en organizaciones modernas, aunque de manera más sutil y adaptada a nuestros tiempos. Los archivos judiciales de la época nos revelan intentos de las autoridades por desentrañar esta red de misterios. Cada documento, cada testimonio, nos acerca un poco más a entender si estamos ante una realidad histórica o una construcción cultural colectiva. Pero quizás lo más relevante no sea determinar su existencia física, sino comprender cómo su leyenda ha moldeado nuestra percepción de la justicia, el poder y el orden social. La Garduña nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas y las estructuras de poder. En nuestros días, su legado persiste en el estudio de organizaciones y sistemas sociales. Los académicos continúan analizando cómo las sociedades crean y mantienen sus propias estructuras de orden, sean formales o informales. Es fascinante observar cómo una historia que comenzó hace siglos sigue generando debates y análisis en pleno siglo XXI. La Garduña nos recuerda que el pasado siempre tiene lecciones que enseñarnos sobre el presente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la Garduña existió realmente o fue una elaborada leyenda urbana? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Amigos,
llegamos al final de nuestro viaje por uno de los capítulos más enigmáticos de la historia. La Garduña, esa organización que durante siglos se movió entre las sombras de España, nos deja más preguntas que respuestas. Mientras observamos esta vela que se extingue lentamente, reflexionemos sobre cómo las historias del pasado moldean nuestro presente. La Garduña no es solo un relato de tiempos antiguos, sino un recordatorio de cómo el poder y el misterio pueden entrelazarse en la memoria colectiva de un pueblo. Los documentos históricos nos hablan de una organización que supo adaptarse y sobrevivir, que se movió entre la realidad y la leyenda. Sus métodos, sus códigos y sus rituales han fascinado a historiadores y curiosos por generaciones, dejando un legado que aún hoy continúa cautivando nuestra imaginación. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Quizás que la verdad, como esta llama que parpadea, puede ser esquiva y cambiante. Los archivos nos muestran fragmentos, pero el rompecabezas completo sigue siendo un misterio que tal vez nunca logremos resolver del todo. La Garduña nos recuerda que la historia no siempre es blanca o negra, sino que existe en los matices, en esos espacios grises donde la realidad se mezcla con la leyenda. Su historia nos invita a cuestionar, a investigar y a mantener viva la curiosidad por nuestro pasado. Y así, mientras esta vela se apaga, les invito a reflexionar sobre cómo las historias del ayer siguen iluminando nuestro presente, recordándonos que cada época tiene sus misterios y sus secretos por descubrir. ¿Cómo operan las organizaciones criminales modernas en nuestro mundo digitalizado? Es sorprendente cómo estas estructuras se han adaptado a la era digital, transformando sus operaciones tradicionales en sofisticadas redes que utilizan la tecnología más avanzada. En Italia, por ejemplo, las organizaciones históricas han experimentado una notable transformación, modernizándose mientras mantienen sus raíces tradicionales. La 'Ndrangheta, considerada actualmente la más influyente en Italia, ha desarrollado un sistema empresarial que combina métodos tradicionales con tecnología de vanguardia. Sus operaciones se han expandido más allá de las fronteras italianas, estableciendo conexiones internacionales a través de inversiones aparentemente legítimas. Es fascinante observar cómo estas organizaciones han diversificado sus actividades. Ya no se limitan a los métodos tradicionales, sino que han incursionado en el mundo digital, incluyendo el cibercrimen y las estafas en línea. Incluso han desarrollado sistemas sofisticados para el blanqueo de dinero, utilizando criptomonedas y tecnologías blockchain. España se ha convertido en un punto de interés para estas organizaciones, sirviendo como base de operaciones para grupos de diversos países. Las autoridades españolas han identificado redes que operan desde más de 30 países diferentes, cada una con su propia especialización y método de operación. Un ejemplo interesante es la llamada Mafia del Cobre, un grupo especializado que demuestra cómo estas organizaciones se han adaptado a nichos específicos del mercado ilegal. Esta especialización es una tendencia creciente en el crimen organizado moderno. Las autoridades han tenido que evolucionar también, desarrollando nuevas estrategias y tecnologías para combatir estas amenazas. La colaboración internacional entre agencias de seguridad es ahora más crucial que nunca, utilizando Big Data e inteligencia artificial para detectar patrones y prevenir actividades ilícitas. Es importante destacar que la sociedad civil juega un papel fundamental en la lucha contra estas organizaciones. La conciencia pública y la denuncia ciudadana son herramientas poderosas que ayudan a las autoridades en su trabajo. Las organizaciones criminales modernas han desarrollado estructuras empresariales complejas que mezclan negocios legítimos con actividades ilegales,
haciendo más difícil su detección y desmantelamiento. Utilizan consultores financieros, abogados y expertos en tecnología para mantener sus operaciones. La globalización y el comercio internacional han creado nuevas oportunidades para estas organizaciones, permitiéndoles operar en múltiples jurisdicciones y aprovechar las diferencias en las legislaciones nacionales. Sin embargo, es importante mencionar que las fuerzas del orden están ganando terreno. Las recientes operaciones policiales han demostrado que, con la tecnología adecuada y la cooperación internacional, es posible enfrentar exitosamente a estas organizaciones. La prevención y la educación son fundamentales. Las nuevas generaciones deben estar informadas sobre estos peligros y cómo evitar verse involucradas en actividades ilegales. La transparencia y la integridad son valores esenciales para construir una sociedad más segura. Si te ha parecido interesante este análisis sobre la evolución de las organizaciones criminales modernas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. También puedes compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que juntos podemos construir una sociedad más segura y consciente. Hasta la próxima.